Today we are going to do a mini project, so a class project, and I want you to be in class actually doing many things. So please pay attention to what we're doing today, because at the end of this class, you'll be given a mark that's going to be important for your portfolio. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar trabajando mucho. Les dije la clase anterior que el viernes y el lunes pasados yo hablé mucho, les conté bastante sobre la gramática para describir personas, para presentar personas, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente aplicar todo eso. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra de inmediato. Teníamos claro ya, porque vimos 2 veces, cómo describir. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a compartir inmediatamente un documento de Google Slides. Y con ese documento de Google, por favor, ingresen y elijan un slide, una diapositiva, por favor. Lo que vamos a hacer entonces es que ustedes ingresan aquí, eligen su diapositiva y, por supuesto, inmediatamente en la diapositiva, sorry, that's not the one, en la diapositiva van a escribir su nombre, por favor. Déjenme revisar que haya compartido la correcta, porque me parece que compartí la equivocada. Vamos a revisar y les confirmo. Pero ingresen al link, elijan su diapositiva y sobre esa diapositiva vamos a trabajar. Cada uno va a tener su diapositiva. Magister, a mí me pide acceso, no sé si soy la única. Ya, vamos a revisar. A mí igual, teacher. Ya, eso es porque su distraída profesora compartió la diapositiva equivocada. Vamos de nuevo. Ahora sí, les voy a enviar el link nuevamente y esta vez va a ser el link correcto, no se preocupen. Editor, copy, ya. Ahora sí. Ya, ahí está en el chat de Zoom. Y entonces les voy a mostrar. Ustedes ingresan a la diapositiva y de inmediato escriban el nombre. ¿Dónde van a escribir su nombre? Donde dice name. Entonces ustedes hacen doble clic ahí y escriben. Ya no voy a escribir el mío para que alguien pueda usar esa diapositiva. Entonces cada cual elija su diapositiva y vamos a empezar a trabajar de inmediato. Les decía que vamos a hacer un mini proyecto de clase al final de esta clase y van a tener una nota que es bien importante para su portafolio, así que espero que pongan atención, bastante atención sobre lo que tienen que hacer para que puedan ir trabajando. Yo voy a dejar de proyectar esa diapositiva para no mostrar el trabajo de nadie, porque ustedes ahí van a trabajar. Y voy a estar mostrando una copia, que es la que yo voy a utilizar, y así les muestro lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, ya hicieron su diapositiva, pueden ver que tienen la imagen simplemente de una casa, y en esta casa tenemos diferentes habitaciones, como pueden ver. ¿Okay? Simplemente vamos a tomar estos name tags que están aquí en amarillo. Tenemos house, entonces la palabra house la dejamos por ahí. Luego tenemos sky, revisamos qué significa sky, revisamos qué significa tree, roof, y vamos poniendo los nombres en los lugares que corresponden. Por supuesto yo no los voy a poner desordenados, pero a medida que ustedes muevan, va a aparecer uno nuevo. Entonces simplemente muevan para que vayan chequeando si saben los nombres de las habitaciones. No es algo tan largo de hacer, así que no nos vamos a tardar mucho en esto. Vamos a hacerlo en 2 minutos, por favor. Déjenme insertar.
Entonces, en 2 minutos, pongan los nombres de las habitaciones donde corresponda. Luego revisamos que sea la correcta. Está corriendo el tiempo. Por favor, recuerden que cada cual tiene que trabajar en su diapositiva. Yo voy a estar revisando su trabajo y si veo que ya la mayoría terminó, entonces vamos a dejar eso hasta ahí, pasamos a lo siguiente que tienen que hacer. ¿Tienen preguntas? Me pueden simplemente preguntar o me escriben la pregunta por el chat y ya. Queda un poquito menos de un minuto. Ok, se acabó el tiempo. Y vamos a revisar entonces. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es revisar el vocabulario. La idea es que ustedes no se olviden de las palabras, porque ya les he dicho antes, si se olvidan de las palabras, entonces estamos perdidas, estamos perdidos. ¿Alguien puede decirme qué significa roof? What does roof mean? Techo. Techo, perfecto. Thank you, Leti. Techo. Entonces lo dejamos por ahí cerca del techo para que no nos olvidemos. Las casas siempre tienen techo, o la mayoría de las veces, ¿ok? House, simplemente lo podemos dejar al rincón, porque es el nombre de toda esta construcción. What does sky mean? Cielo. Yes, very good. Sky. Then we have tree. Lo dejamos cerca del árbol. Tree. Okay. What is this room? ¿Qué es esta habitación? Bedroom. Bedroom, perfect. Ya, entonces dejamos ahí el nombre. The second one, ¿qué tenemos aquí? Bathroom. Bedroom. Yeah, perfect. Bathroom. Then we have another bedroom. We're not going to see this. La última, the last room. What is it? Laundry. Laundry room. Laundry room. Laundry, recuerden que significa lavado. Entonces, el cuarto de lavado, laundry room. Al lado de del laundry room, ¿qué tenemos? Home office. Very good, home office. And then, of course, we have the kitchen, very easy, kitchen, and dining room. And, of course, another room, bedroom. ¿Qué tenemos aquí? Living room. Living room. Yes, perfect. Thank you very much. Yeah, that is the one. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Recordando el vocabulario. Esta es una muy buena técnica. Si ustedes se olvidaron de alguna palabra, recurran a esto y traten de nombrar imágenes. Cualquiera de ustedes, si quiere practicar, puede crear una presentación de Google, PowerPoint o lo que sea, Jamboard, y pueden hacer este tipo de esquemas para recordar vocabulario.
Yo de todos modos voy a pegar el esquema en ClassKick por si quieren luego estudiarlo desde ahí. Pero ya saben, el vocabulario es muy importante para que podamos expresarnos. Ahora vamos a hacer algo más con esta diapositiva. Yo voy a pegar otros sticky notes en las diapositivas que ustedes tienen y necesito que ustedes vayan organizándolas. Son unas sticky notes de color azul o algo así. No soy muy buena nombrando colores. Y organicen esos sticky notes de manera que formen una oración que tenga sentido, por favor. Recuerden trabajar en su diapositiva. Igual yo estoy viendo su trabajo, así que vamos a revisar. Mister, ¿Yes? perdón, no le escuché muy bien de los azules. ¿Cómo teníamos que organizar? Perfecto. Tienen que organizarlos de modo que formen una oración que tenga sentido. Recuerden que estamos describiendo la casa. Y si recuerdan clases anteriores, para describir una casa usábamos el verbo tener en español y el verbo ser. Entonces, has and is. Organicen entonces las sticky notes azules para que formen una oración con sentido. Por supuesto, pueden ponerlo en cualquier parte de la diapositiva. Esta es su diapositiva. Ya tenemos algunas personas que terminaron. En un minuto más revisamos. No tienen que cambiar nada en los sticky notes, simplemente reorganizarlos para formar una oración con sentido. Gente en la diapositiva de Nico. Solo Nico debería estar en la diapositiva de Nico. Por favor, cada uno en su diapositiva. Creo que Nico es popular porque solo en la diapositiva de Nico hay demasiada gente. Vamos a cambiarla de lugar. Ya, cada uno en su diapositiva, por fin. Ok, entonces, vamos a revisar. Y esto es súper simple, es solo para que recuerden la estructura. Esto lo vimos ya en las clases anteriores, cuando hablábamos de características que tenemos las personas o que tienen los lugares, los animales, etc. Y para nombrar las características, primero tenemos que saber cuál es la característica y luego el lugar que queremos describir, en este caso la casa. La oración, como podemos ver aquí, era muy simple. The house has one kitchen. ¿Alguien puede recordarnos por qué estamos usando el verbo has y no have? Porque está en tercera persona. It. It. Very good. Thank you, Nico. Sí. Entonces, estamos hablando de la tercera persona singular. Estamos hablando de un objeto. ¿Qué objeto? La casa. Entonces, recordemos he, she, it. Siempre llevan el verbo con una S al final. The house has. Y ya tenemos la primera parte. La casa tiene, the house has. Y tenemos que decir un complemento luego. ¿Qué es lo que tiene? One kitchen. Ahí, por supuesto, ustedes después se pueden poner creativas y creativos y empezar a nombrar todo lo que tiene. One roof, maybe.
one home office, 2 bedrooms, etc. ¿Ok? Ahí ustedes pueden describir, pero este es el patrón. Ya les decía clases anteriores, cuando veíamos la presentación de personas, siempre hay un patrón. Cuando yo tengo mi presentación personal, eso mismo lo puedo trasladar a la presentación personal de cualquier persona que habita sobre la faz de la Tierra. Los mismos patrones, solo cambiamos ciertas cosas como los verbos, algunos adjetivos posesivos, pero la mayoría de las cosas se quedan iguales. Lo mismo va a pasar aquí. Con esta misma oración, ahora ustedes pueden describir todo lo que tenga la casa. The house has one roof, one home office, the house has 2 bedrooms, etc. ¿Ok? Entonces las tres primeras palabras, the house has, no cambian. ¿Ok? Ahora vamos a ir un paso más allá. Ya tenemos una oración para describir lo que la casa tiene. Y eso está genial porque ya podemos decir algo más. Ahora, ¿qué tal si decimos cómo es la casa? Digamos características de la casa, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a pegar algunos sticky notes y ustedes describan cómo es la casa. Cuéntenme una característica. No vamos a tener tantas características aquí para que puedan describir de manera breve. Teacher, disculpe, ¿dónde tenemos que hacer eso? Entré un poco tarde a la clase. Ok, te digo de inmediato, no te preocupes. Gracias. Ya, entonces ahí están los sticky notes y ustedes ahora reorganicen de modo que me cuenten una de las características de la casa. Aquí vuelvo a enviar el link. Entonces estamos trabajando en el documento cuyo link acabo de enviar en el chat, Ale, para que lo revises, y estamos describiendo una casa. Elige una diapositiva que esté vacía y cuando hayas elegido la diapositiva me avisas para que pegue en ella lo que estamos haciendo. Está bien, gracias. Aquí. Ya, entonces no se olviden, estamos reorganizando sticky notes para formar una oración que nos permita dar una característica de la casa. No cambien nada de lo que dice la sticky note, simplemente reorganicen las sticky notes. Vamos a esperar un minuto más. Recuerden que tienen que estar ordenadas las sticky notes para que yo vaya comprobando si van entendiendo. Vale, estabas trabajando en una diapositiva que le faltaban los sticky notes azules, los acabo de poner para que los reorganices. Gracias, Val, es que recién me cambié a compu y pude hacer. Ya, no te preocupes, no hay problema. Es para que vaya siguiendo el trabajo. Ya, entonces ahí ya tenemos la descripción de una característica. Vamos a revisar. Les voy a comentar qué estamos haciendo para que siempre sepan dónde estamos, ¿ok? Entonces ya teníamos la casa, pusimos los sticky notes para nombrar las habitaciones y luego hicimos una oración para decir lo que tiene la casa, básicamente la cantidad de habitaciones. Luego hicimos la reorganización del sticky notes para decir cómo es la casa. Entonces acá tenemos its house is big. ¿Está correcta esta oración? Its house is big. Magister, yo puse al principio, it is big house.
pero me sonó raro porque faltaba una A, ¿o no? Yeah, O también very se good. puede decir. Así, después al final lo puse como puso mi compañero. Yeah, very good. Thank you, Nico. Y esto es algo que quiero que se den cuenta. Así que el siguiente paso es que ustedes van a crear un sticky note. ¿Cómo lo crean? Simplemente presionan sobre él, control C, control V, tenemos uno. ¿Y qué vamos a hacer? It is a big house. ¿Por qué quiero que ustedes hagan esto? Porque esto es algo que mis estudiantes siempre hacen mal. Siempre se olvidan. Si yo voy a decir la característica y voy a comenzar por it, tengo que escribir sí o sí una A antes de la característica y de la casa. ¿Ok? It is a big house. It is a good man. It is a young child. No sé. Siempre que voy a decir la característica de este modo, necesito una A en medio. ¿Ok? Entonces, hagan esa reorganización. Mientras tanto, yo voy a ir revisando. Vale, me estaba pidiendo acceso para poder entrar. No sé si me podrías aceptar, por favor. Ya, no hay problema. Voy a copiar el link nuevamente porque no debería pedirte acceso. Voy enseguida. Okay. Personas que han llegado tarde, ingresen ese link que está en el chat de Zoom, elijan una diapositiva y manos a la obra. Pónganse a trabajar. Si recién han llegado a la clase y no tienen idea qué está pasando, estamos trabajando todo el mundo en las mismas diapositivas, así que la diapositiva que ustedes elijan, por supuesto, tiene que ser una diapositiva que no haya sido utilizada antes. Ahí ponen su nombre y comienzan a trabajar con los sticky notes. Ok, entonces... Disculpe, teacher, una consulta. ¿Ya? ¿Cómo era para sacar otro sticky note? Es que al hacer control C, control V, me salí del documento. Ya, no hay problema. Sí, solo control C, te pones sobre el elemento que quieres copiar. Si estás en otro lado, eso tal vez te falló. Por ejemplo, yo quiero copiar house, me pongo ahí, control C, control V, y aparece inmediatamente algo que yo puedo modificar. Ah, ya, magista. Yo hice W, me entendí mal. Ah, ya. Bien. Ya, sí, V, la V chiquita, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la V? ¿Alguien me ayuda? Suelen decir Ventilabial. A ver, antilabial. V interlabial, V chica, V, no sé, ya. Pero esa. Control C, control V. Ya. Entonces, ahí estamos. Recuerden, si vamos a hacer una oración que comienza con it, y voy a decir su característica es grande, es una casa grande. Entonces, si yo comienzo con it, necesito, después del verbo to be, un artículo, que siempre es el artículo a. It is a big house. It is a nice house. It is an old house. Una casa viejita, an old house. Entonces, siempre con este patrón de escritura necesito una A entre medio. Por eso Nico nos decía, parece raro, parece que esta oración está incorrecta, y sí, le faltaba la A. Y quería que ustedes lo crearan para que eso no se les olvide jamás, porque es muy importante el artículo. Es una palabra muy chiquita, pero cambia mucho el significado si no lo dicen. Van a sonar tarzanescas si no la dicen. ¿Ok? Ya, entonces hasta ahí vamos. Ya hemos construido el vocabulario, tenemos todos los nombres de las habitaciones, construimos una oración para decir qué tiene la casa. Ahora, lo último que hicimos es decir las características. ¿Qué características tiene esa casa? Y ahora vamos a hacer algo más. Ya no vamos a hablar solo de la casa, sino que vamos a crecer un poquito más y vamos a hablar de la persona que es dueña de la casa. ¿Cómo hacemos eso? Ahí tienen los sticky notes y vamos a ver
¿qué es lo que pueden formar? ¿Ok? Formen una oración de modo que esto diga, esta es la casa de Daria. Recuerden, cada cual en su diapositiva. Noé, tus sticky notes están por todas partes. Sería bueno que los organices. Ya, entonces están formando una oración que diga, esta es la casa de Daria. Recuerden. Ale Mezquita, voy a pegar los otros sticky notes para que puedas trabajar también con las otras oraciones. Gracias. Ok. Ya. Un minuto más para que formen esa oración y comenzamos. Recuerden que es una oración más o menos difícil. No tanto. No usamos tantas palabras, pero tal vez sea algo que ustedes no conocen bien. La mayoría ya la formó. De Quesada ya puse también los sticky notes para que puedas crear tus oraciones. Gracias, Magíster. Ok. Ya, entonces revisamos la casa de Daria. Vamos a revisar. Son oraciones muy básicas, así que no deberían complicarse demasiado. Siempre al inicio del aprendizaje de un idioma, lo mejor que podemos hacer es memorizarnos los patrones. Ya, entonces, como digo, la casa de, y siempre va a funcionar de la misma manera. This Daria's is house. ¿Eso está correcto? No. This is Daria's house. It's correct. This is Daria's house. Thank you very much. Yeah. That is the one. El patrón es siempre el mismo. This is Daria's house. This is Letty's house. This is Andrés' house. This is Evo Morales' house. Quien sea, el dueño, la dueña, siempre va a ser lo mismo. This, luego el verbo, this is, el nombre de quien sea que sea el dueño o la dueña, puede ser Cami's house. Ahí ustedes pueden cambiar el nombre, pero siempre con apóstrofe H. Recuerden, esa comita que va arriba se llama apóstrofe. ¿Y qué significa apóstrofe H? Bueno, apóstrofe H. Apóstrofe S significa de. Indica la posesión. Entonces, esta es la casa de Daria. Siempre va a funcionar igual. Y las palabras siempre van a ocupar el mismo lugar en la oración. Esto es fácil del inglés. Si yo tengo esta oración, que se escribe así, siempre que yo quiera decir esa oración, las palabras van a estar en el mismo lugar. Entonces, ustedes se memorizan el patrón, this is Valeria's house, y ya saben que solo con ese patrón pueden hablar de la casa de cualquier persona. La casa de mi mamá, my mother's house. Vean que nada más cambió, simplemente la dueña. Ya no es la casa de Daria,
sino es la casa de mi mamá. This is my mother's house. This is my sister's house. Entonces el patrón es el mismo. Y eso es lo que hemos estado tratando de descubrir desde las clases anteriores. Siempre vamos a usar el mismo patrón para hablar del mismo tema. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos características de la casa. También tenemos descripción de lo que tiene la casa, qué habitaciones tiene. Y ahora le agregamos la dueña. ¿Quién es la dueña? Ya sabemos de quién es la casa. Ahora vamos a agregar lo que también practicamos clases anteriores, que es la descripción de la dueña. Ahora yo te puedo preguntar, ¿y cómo es la dueña? La dueña de la casa. Entonces, ahora armen una oración acerca de Daria. ¿Cómo vamos a armar la oración acerca de Daria? Siguiendo el mismo patrón que antes, describiendo. Ya estoy pegando los sticky notes, así que no desesperen. Me encanta como todo el mundo tiene su diapositiva organizada de manera diferente. Se ven muy lindas. Ya, entonces recuerden, estamos ahora describiendo a Daria. Tenemos dos características de Daria, si gustan. Ya. Ya, la mayoría ya está terminando. Un minuto más y revisamos por fin. Si quieren ahora enfocarse en las oraciones, pueden ir borrando los sticky notes amarillos que eran para nombrar los lugares de la casa. Si encuentran que se está armando un desorden muy grande y no les gusta, ahí ustedes organicen su diapositiva como más les acomode. Ya. Ok, entonces revisamos directamente. Tenemos dos características y ya decíamos, podíamos dar dos características o todas las que queramos. Aquí son dos características de personalidad. También podíamos dar características de apariencia. Eso también lo aprendimos, recuerden el ejemplo de Dua Lipa. Dimos sus características de carácter, de apariencia, etc. Eso lo podemos hacer siempre. ¿Cómo vamos a describir a alguien? Simplemente comenzamos por el nombre. ¿De quién estamos hablando? De Daria. So, Daria es siempre verbo to be. Y luego nombramos las características. Shy and quiet. Yo puedo describir, insisto, cualquier persona. My mom is shy and quiet. My teacher is shy and quiet. Dua Lipa is shy and quiet. I am shy and quiet. Funciona la misma estructura para cualquier persona. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las características. No todo el mundo es shy and quiet, pero la estructura es la misma. Las palabras siempre van a estar en el mismo lugar dentro de la oración. Ahora cuéntenme, what does shy mean? ¿Qué significa shy? Tímida. Very good. Tímida. And quiet? Callada. Callada, sí. Callada o también tranquila puede ser. Tranquila, callada.
Very good. So Daria is shy and quiet. Esa es la manera en que vamos a describir a las personas, siempre nombrando sus características. Ahora, si yo quisiera describir sus características físicas, obviamente cambio un poquito el vocabulario y ya no digo shy and quiet, sino que inmediatamente vamos a utilizar otro tipo de verbos que vamos a pegar aquí. Ahora vamos a hablar de la apariencia. ¿Cuál es la apariencia de Daria? Organicen esos sticky notes y cuéntenme cómo es la apariencia de Daria. Y recuerden, estamos organizando los sticky notes, pueden cambiarle el tamaño si quieren. Yo simplemente los hice de tamaño promedio, pero ahí ustedes deciden cómo quieren organizarlos. Entonces, ahora estamos hablando de la apariencia de Daria y nuevamente simplemente organizar. Fíjense cómo decíamos sus características de apariencia, perdón, de carácter. Vamos a utilizar el mismo patrón para hablar de su apariencia. Solo cambian un poquito los verbos, pero todo lo demás se mantiene. Entonces vamos igual a revisar, y esto de verdad es muy fácil. No les debe costar mucho. Entonces vamos a revisar con esta diapo, que está muy bien ordenada. ¿Qué tenemos? Daria is tall and has brown hair. Entonces, esto es muy genial porque siempre cuando vayamos a describir el carácter de las personas, vamos a utilizar el verbo to be. Si yo voy a decir cómo es callada, es simpática, es alegre, es silenciosa, etc. Es. Daria es. Pero si yo voy a hablar de su aspecto físico, ahí tengo diferentes opciones. Tengo el verbo to be, Daria is, y ahí estoy dando una característica física. Daria is tall, ella es alta. Y también tengo la posibilidad de hablar de lo que tiene. She has long brown hair. Y aquí estamos hablando de su cabello. Entonces recuerden, para las características físicas tengo dos posibilidades. ¿Ok? Y para el carácter solo tengo una que es is. Is and have. Ahora podemos hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación aquí. Cuando yo hablaba de la casa, por ejemplo aquí tengo, it is a big house. Usaba el verbo to be. ¿Y qué estoy haciendo? Dando sus características. Es grande. Si yo hablo de una persona, también utilizo el verbo to be. Es grande, es callada, es alta, etc. Y con la casa también utilizábamos el verbo have. ¿Qué es lo que tiene la casa? Tantas habitaciones. ¿Qué es lo que tiene Daria? El cabello largo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el vocabulario por ahora es reducido. Estamos utilizando los mismos verbos para describir tanto personas como lugares, el verbo to be, el verbo have, y estamos utilizando los mismos patrones para dar sus características. Simplemente nombramos el objeto y antes decimos su característica. ¿Ok? Entonces, no estamos haciendo cosas muy diferentes de las que ya hicimos en el pasado, solo que ahora ustedes están a cargo de la creación de esas oraciones. Ahora, para acabar nuestro proyecto de clase, que está finalmente relacionado con lo mismo, estamos hablando de la descripción de las casas,
Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pedir a ustedes que vayan a las salas más pequeñas, y en las salas más pequeñas ustedes van a, primero, elegir una casa. La casa, por supuesto, tiene que ser como la que estábamos viendo durante la clase, con diferentes habitaciones, que se pueda ver lo que tiene. O pueden usar la misma si quieren. No, en eso no hay problema. Entonces, eligen una casa y luego tienen que distribuirse roles. Los equipos pueden tener máximo 3 integrantes. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo a la vez que yo voy explicando. Entonces, vamos a trabajar en las salas pequeñas de Zoom. Ustedes tienen que distribuir los equipos en diferentes roles. El primer rol lo va a tener una persona del equipo que cuente la cantidad de habitaciones. Ya saben cómo contamos la cantidad de habitaciones. Luego, una persona que describa la casa utilizando adjetivos. Es grande, es chica, es hermosa, es acogedora, es cómoda. Busquen nuevas palabras. Muchos adjetivos, los que más puedan, para describir la casa. Y finalmente vamos a describir al dueño o la dueña. Ustedes pueden seguir pensando que es Daria o pueden elegir a cualquier persona. Puede ser incluso ustedes mismos, alguien del equipo, que imaginemos que sea la dueña o el dueño. ¿Y qué hacemos? Describimos su apariencia y describimos su carácter. ¿Ok? No me pregunten qué tan largas, qué tan cortas tienen que ser las oraciones. Digan todo lo que puedan. ¿Okay? No se queden cómodas en decir, pues, the house is big. Suficiente, eso es muy poquito. Por supuesto que yo puedo decir más cosas sobre la casa y debo decir más cosas sobre la casa. Y finalmente, si es que nos alcanza el tiempo, si no, vamos a hacer otra cosa. Lo ideal es que volvamos a la sala principal y presentemos dentro del curso. Sí, lo vamos a hacer, tenemos tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los pasos distribuidos, está todo bien claro. Y las presentaciones van a ser en el mismo orden en que ustedes se vayan a las salas. Por ejemplo, mi equipo y yo estamos en la sala número 1. Cuando volvamos a la sesión principal, presentamos en el primer lugar. ¿Ok? La presentación, por supuesto, es de 2 a 3 minutos, porque simplemente van a hacer descripciones pequeñas como las que hicimos en las diapositivas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre lo que hay que hacer? No, Valeria. Ya. Teacher, Yes. yo sí tengo. Bueno, Al contar la cantidad de habitaciones, tenemos que poner una cocina, un baño, unos cuartos, así. sí, eso mismo tienen que hacer. Entonces, the Bien. house has 1 kitchen, 2 bedrooms, 7 dining rooms, no sé. Ahí van nombrando lo que tiene la casa. Ok, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a enviar de todos modos por WhatsApp estas mismas instrucciones por si se olvidan de algo. Entonces, yo les aconsejo, solo van a tener 15, 20 minutos, no más que eso, y volvemos a la sala principal. Solo 15 minutos realmente. Distribuyan primero los roles, ya, ¿quién quiere hablar qué cosa? Eso ya una vez que lo deciden, no hay vuelta atrás, cada uno se queda con su rol y lo tiene que decir. Luego elijan la casa, pueden usar la misma que yo usé para las presentaciones, la voy a enviar por WhatsApp, o pueden buscar una en internet y hablar de su propia casa. Y lo último, decidan quién va a ser el dueño o la dueña. Pueden ser ustedes mismos, o puede ser una persona de ficción, un famoso, una famosa, quien ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ahora mismo vayan a sus salas y yo voy a enviar las instrucciones y la casa por WhatsApp. Si tienen dudas, me llaman a sus salas. Y si tienen problemas para ingresar a la sala, avísenme.